Algo muy preocupante está pasando en estos últimos días, que ha escandalizado a muchos cristianos en el ámbito hispano. Y es que se están preguntando, ¿qué está pasando con los cantantes evangélicos modernos? ¿Qué están tramando con las decisiones que están promoviendo? Y es que está llamando la atención que muchos cantantes están participando de iglesias enteramente antibíblicas y apóstatas de este tiempo, que no son parte del cristianismo evangélico. En primer lugar, tenemos el caso de la reciente participación de una de las más famosas cantantes denominadas cantantes cristianas evangélicas, la señora Goodman, que ha realizado un evento masivo en la denominada Iglesia Adventista del Séptimo Día de Forest City. Hola gente querida de Orlando, Florida. Soy Lily. Muy contenta de anunciarles que estaremos en concierto con todo mi equipo en Forest City Spanish y no se lo pueden perder. Esto ha sido motivo de críticas de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica y para colmo de igual forma de la misma secta adventista por el pésimo testimonio de presentarse en su concierto de una manera muy escandalosa en su forma de vestir. Asimismo, ella se mostró feliz al escuchar al predicador decir al lado de ella que no importa la doctrina, ni las enseñanzas, ni el culto, sino según ellos, la unidad. O sea, tú puedes ser testigo, puedes ser adventista, mormón, católico, budista, incluso de la misma iglesia satánica. Todos somos uno, dicen ellos. Asimismo afirmó: creo que la peor propaganda para Cristo es el cristianismo muchas veces. Sin duda esa clase de unidad no es la que llamó el Señor Jesucristo en la Biblia, y el cristianismo no es la peor propaganda para Dios, sino que Él mismo puso al cristianismo bíblico como luz en medio de este mundo, no como lo entienden algunos. Ahora, no es el único caso de un cantante llamado cantante cristiano evangélico que está buscando este tipo de unidad. Son varios, muchísimos, por no decir más del 95% de los famosos cantantes cristianos que buscan este tipo de unidad, denominada ecumenismo, llevada por todo el mundo. Hemos visto cantantes como el señor Campos, o Witt, o Romero, ser parte del círculo católico. Otra lista inmensa de cantantes que son parte de una de las iglesias enteramente apóstatas, con otro tipo de evangelio que no es el de la Biblia, liderada por el señor Austin, y en español por un cantante conocido como el señor Montero, en donde estos cantantes aman y cantan en ese tipo de iglesia, considerada una de las más heréticas y apóstatas del siglo, dijo el pastor MacArthur acerca de esto. Hace unas semanas hubo un evento aquí en el estadio de los Dodgers con Joel Austin. Tú debes entender que él es un religioso pagano en todos los sentidos. Él es un cuasi panteísta. Ahora, ¿por qué está pasando todo esto? Lo que muchos no tienen idea es que la mayoría de cantantes modernos han salido de las denominaciones más antibíblicas de esta generación. La mayoría de estos cantantes, según una investigación, más del 90% de ellos no conocen la Biblia. Y al tener ese tipo de fe sin Biblia, hacen que sean arrastrados por cualquier corriente antibíblica. Hace que promuevan ese tipo de enseñanzas enteramente heréticas, enteramente diabólicas. El cristiano, según la Biblia, jamás puede tener ese tipo de unidad que ellos fomentan. El día de hoy hay un impulso terrible dentro de la misma iglesia cristiana evangélica por un ecumenismo que ignora la sana doctrina, las sanas enseñanzas, que pasa por alto cualquier tipo de error y acepta incluso lo que la misma Biblia considera algo como herejía o como apostasía. En este grupo de personas metidas dentro de la iglesia, buscan a toda costa que todos sean parte del llamado, según ellos, ecumenismo evangélico, que dice que todos somos uno y que ya no interesa ninguna diferencia doctrinal, que no importan las herejías, que no importan las apostasías, todos seguimos el mismo fin, el amor según ellos. Pero esa es una unidad falsa, no bíblica, y eso deshonra al Señor, porque la Escritura dice que si hay alguien en medio de ustedes, según Tito 3, enseñando error, si hay algún hereje ahí, debemos amonestarlo una vez, debemos amonestarlo 2 veces, y si no entiende, la Biblia dice que lo saquemos, porque ha perdido el derecho de presentar cualquier reclamo de aceptación dentro de esta unidad bíblica, que es muy diferente a lo que este grupo promueve. En 2 de Tesalonicenses 3:6 nos dice la verdad de su palabra algo muy interesante. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto no quiso decir alguna tradición
tradición rabínica, sino se está refiriendo a la tradición establecida por la revelación de Dios. Y eso está en su palabra. El apóstol nos está enseñando que si hay alguien en la iglesia enseñando cualquier error, no podemos tener unidad con ese individuo. Si ves a alguien que lleva una vida indisciplinada o pecaminosa, no podemos tener comunión con esa alma. La Biblia nos enseña a tener una verdadera unidad del Espíritu, que pertenece a aquellos que rodean la verdad, aquellos que afirman la verdad y que viven vidas piadosas. Primera de Corintios 1:10 nos dice la Biblia: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Literalmente en el griego nos dice que habléis todos lo mismo, que no tengáis desacuerdos, que no haya fracturas, divisiones entre vosotros, sino sed completos, que literalmente significa íntegros, que seamos intactos, en una misma mente y en un mismo juicio. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que estamos tan unificados en vuestra forma de pensar, están tan preparados bíblicamente, siendo sensibles al Espíritu de Dios revelándose a través de la Biblia, que habéis sido tan bien instruidos en la sana enseñanza, viviendo vidas piadosas y santas, de modo que literalmente pensamos de la misma manera, emitimos el mismo juicio sobre los asuntos que pudieran ocurrir en la vida. Y eso solo va a pasar en un entorno donde todas las personas entiendan la palabra de Dios. Pero cuando no se enseña de forma adecuada la Biblia, sino que se interpreta como quien se le ocurra lo que sea, no habrá comunión, ni habrá el mismo tipo de juicio sobre cualquier problema. Por eso solo un creyente, una iglesia, que entiende clara y precisamente la palabra de Dios, obtienen ese legado de unidad con aquellos que tienen también esa precisión en poder entenderla. Ciertamente habrá algunas diferencias, pero esas diferencias no son condenatorias, ni heréticas, ni profundas. Por eso una de las cosas que contribuye más directamente a la discordia en la iglesia son las personas con un entendimiento superficial de la Biblia. Primera de Corintios 3 nos dice la verdad de su palabra, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es el alimento sólido, la profundidad de la palabra de Dios, que hace la verdadera unidad de la fe. Por eso es importante crecer en la llenura del Espíritu, para esa verdadera unidad, para ese verdadero entendimiento entre la iglesia fiel. Pero todo lo contrario es lo que hacen el día de hoy estos promotores de una falsa unidad, en donde quieren tirar la doctrina para juntarse, quieren tirar las enseñanzas de la Biblia para poder juntarse. Eso es barrer la herejía, la apostasía, el pecado, debajo de la alfombra. Eso es algo contrario a la Biblia, es enteramente satánico, planificado para ese sistema del anticristo, que pretenderá unir a las religiones para que al final haya una sola, y es la adoración a él. Por eso es peligroso seguir esta corriente, porque nos arrastra de la verdad y nos lleva a la puerta ancha de perdición. El Tratado Ecuménico de 1994 entre evangélicos y católicos es un ejemplo de esto, y hoy se está realizando lo que sea para que tú seas parte de este engaño. Este ecumenismo no es la verdadera unidad, es una mentira acordada, y a medida que el mundo se vuelve cada vez más pluralista, tú que eres cristiano verdadero, debes comprometerte a proteger la pureza del evangelio, la pureza de la palabra de Dios, resistiendo la urgencia del mundo y Satanás de mezclarlo con la mentira y el error. Por eso tengamos mucho cuidado en arrastrarnos por estas cosas antibíblicas que están por todos lados y de cualquier tipo, como estos que verás en estos vídeos que te saldrán a continuación, aquí en el Ministerio de la Verdad de su Palabra.